Por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos al programa Por Escrito. El día de hoy nos acompañan. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Los saluda con mucho gusto. Soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Claro que sí, los invitamos, síganos como siempre a través de Facebook por escrito MX, estamos también en Instagram, @revista por escrito, Twitter, @por escrito _, nos pueden escuchar, ya saben, en nuestras distintas plataformas, estamos en Spotify, tenemos nuestro canal de Revista por Escrito en YouTube, y recuerden que cada miércoles a las 9 de la noche sale una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Haremos un comunicado público en nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya estamos en nuestros pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿de qué va a tratar el día de hoy el programa? Pues ya nos anticipabas y vamos a hablar de literatura y manifiestos y de lo importante que es y que fueron los manifiestos, sobre todo en los tiempos de las vanguardias, pero siguen siendo muy, muy importantes, y vamos a explicar lo que es un manifiesto, que básicamente es una declaración pública de principios y de intenciones que normalmente hace un grupo como para buscar cohesión. Y la verdad es que hay cosas sumamente interesantes, hay manifiestos muy bien escritos, y de eso es de lo que va a tratar el programa del día de hoy. Es un tema muy interesante, es un tema padre, porque todos tenemos algo que decir en la vida, ¿no? Somos seres humanos, tenemos ideologías propias, tenemos intereses, filosofías. ¿Quién mejor que Juan Carlos nos puede hablar de eso? Tenemos, bueno, tanto que expresar, o valga la redundancia, tanto que manifestar, ¿no? Y es precisamente hacernos presentes como seres humanos, pero hacer presentes nuestra voz, hacer presentes nuestras ideas. ¿Y qué mejor forma que llevarlo a cabo a través de la literatura? Al menos yo soy un convencido de que la mejor forma de transmitir la expresión, o por lo menos que sea la base y el sustento, siempre serán las letras. Aquí estamos presentes en este momento 3 escritores, y no me dejarán mentir. A veces es más sencillo sacar todo lo que traemos dentro de manera escrita que de manera oral o de manera verbal. Por lo tanto, creo que a través de todas estas corrientes, disciplinas que ya nos hablaba Ceci, que puede ser desde lo político, puede ser desde lo artístico, puede ser, no sé, desde lo deportivo, Económico. el racismo económico, el feminismo, ¿no? Que ahora es tan fuerte también. Exponer todas estas ideas, ¿sí? Siempre va a tener una base, un sustento desde lo literario, y ya más adelante podrá derivar, podrá ir creciendo de manera oral, de manera, no sé, manifestarte hasta con marchas podría ser, pero el escrito, el manifiesto escrito, siempre va a ser el sustento y la base. Por eso nuestro tema de hoy creo que es bastante interesante y de gran importancia, de gran relevancia para la sociedad. Efectivamente, históricamente ha habido manifiestos muy interesantes, y todavía en la historia reciente, prácticamente contemporánea. Creo que hay varias características que vale la pena señalar, porque a diferencia quizá de un blog donde una persona puede manifestar pensamientos, el manifiesto tiene una característica y una asimilación social de mucha relevancia, porque no la escribe o la sustenta solo una persona, aunque pudiera ser una persona la que lo haya redactado, sino que se suscribe por muchos que van a adoptar o adaptar lo que se manifiesta como un estilo de vida de aquí en adelante. En ese sentido, lo artístico tiene mucha relevancia. Históricamente, el manifiesto comunista tiene una relevancia social brutal. Y creo que es eso, es la idea, pero que está avalada por varios que van a continuarla y seguirla. No es una mera expresión de ideas como se podría hacer a través de nuevas plataformas como blogs, sino que se publica, es un documento público que se manifiesta. Antes, evidentemente, se hacía a través de los periódicos. Quizá ahorita ver unos periódicos, hay algunos que dan alguna tristeza, no tanto en México sigue leyendo el periódico, pero en Estados Unidos ya es muy poca la gente que lo hace. Creo que esa es una de las características muy importantes que tienen los manifiestos y la razón por la que todavía tienen vigencia.
Fíjate que realmente el manifiesto lo que también refleja es un compromiso de una comunidad. Y a partir de este compromiso se han dado cosas brillantísimas como movimientos pictóricos, artísticos, de escultura, como ya platicábamos, pero también se han dado muy buenos chismes, porque por supuesto los artistas, bueno, son personas veleidosas, ¿no? Entonces un día sí están muy de acuerdo y otro día ya se enojaron y entonces ya lo que dijeron antes ya no les interesa y entonces se pasan a otro movimiento o se escinden. Pienso, por ejemplo, en este pleito fuerte que tuvieron André Breton y Salvador Dalí. Entonces Salvador Dalí dijo, sí, pues no me interesa, no me corren del surrealismo, me voy yo y yo hago mi propio manifiesto y convoco a mis propios compañeros, en fin. Sin embargo, yo creo que el manifiesto, tal como lo decía Raúl y como lo decía también Juan Carlos, es importante porque deja a la letra cuáles son, digamos, los puntos de concordancia que hay entre los diversos artistas y cuál es a veces también el método por el cual convocan a las musas. Y muchas veces no fueron los periódicos los que dieron a conocer estos manifiestos, sino revistas como esta revista que nosotros editamos y en donde nos ponemos de acuerdo y hacemos cosas pues en pos de la cultura, de algún estilo, etcétera. Y por eso este tipo de revistas son tan importantes porque entonces retoman y agrupan las ideas de cierta vanguardia artística, literaria, política, etcétera. La, Por la eso es semana, importante. la semana pasada tuvimos un programa muy interesante que tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial. Particularmente me meto entonces al tema de la historia. Y de hecho, Juan Carlos en ese programa nos hizo una introducción de la importancia que tiene la historia en nuestras vidas, del conocerse, de conocernos a nosotros mismos, y todo esto lleva finalmente a la trascendencia. Me gusta mucho porque lo vamos a ver en el programa de hoy, la fortaleza que tienen los manifiestos, particularmente en este tema, en este tópico que es la historia. Hablaremos más adelante del manifiesto de independencia de los Estados Unidos, pero veremos también tintes fascistas, ¿no? En su momento en Italia, cómo surgen a partir de un manifiesto. Y a mí lo que me gusta precisamente de este tema que estamos abordando el día de hoy es la inspiración, lo que representa la inspiración precisamente para crear un manifiesto, y por eso lo estoy mezclando o lo estoy relacionando con la historia. Una vez más lo digo, para aquellos dicen que de qué me sirve conocer la historia, pues te sirve precisamente para inspirarte, para conocer lo que otros han pensado previamente, qué se hizo en ese preciso momento o en ese contexto, si se lograron o no se lograron los objetivos y qué podríamos hacer a partir de ahora para cambiar a lo mejor esa misma línea de pensamiento. De tal forma que leer previamente es importante, cultivarse antes de empezar a realizar un manifiesto. No se vale solamente decir, yo tengo ahorita una idea, me surgió y voy a hacer mi manifiesto y a ver si chicle y pega. No, cultívate, empápate, entiende bien el contexto y creo que a partir de ahí, pues las historias, las ideologías realmente van a permear. Y todo esto se vuelve después en corrientes, en movimientos, como yo ya le decía a Ceci, me viene a la mente el movimiento de la Revolución Cubana, ¿no? Y cómo personajes como el Che Guevara se vuelven hasta icónicos a partir de un manifiesto. Entonces, de verdad, el tema que tenemos hoy se entremezcla, como decía, con la historia, pero también con la libertad. La libertad es el regalo, uno de los regalos más preciados que tenemos como seres humanos. Estoy de acuerdo, Raúl. A ver, es muy importante que, y por eso señalaba, es un documento. A ver, saber que el manifiesto futurista se escribió en 1909 tiene muchísima relevancia porque es ligeramente antes de la Primera Guerra Mundial. O saber que el manifiesto comunista se escribió en 1848. Estamos en un momento histórico muy específico. O saber que la independencia de Estados Unidos se firmó en 1777. Poquito antes de la Revolución Francesa, también nos da muchos indicios. Es un documento histórico y tiene conexión con la literatura. Me voy a guardar el dulcecito precisamente del manifiesto futurista y la relación que tiene con la literatura, porque también se puede decir cómo se debe escribir para una vanguardia, como veremos más adelante, pero por el momento vamos a lo desconocido.
Autor desconocido. Pues yo creo que voy a hablar en esta parte de lo desconocido de algo que los propios autores de este manifiesto sabían bien qué era lo que estaban haciendo, o tal vez lo sabían con mucha precisión. Y voy a hablar del manifiesto Dada. El movimiento dadaísta surgió en Zúrich, en Suiza, en el año de 1916. Esta vanguardia fue creada por un grupo de artistas, sobre todo pintores, escultores, poetas, que se fueron refugiados a Suiza durante la Primera Guerra Mundial. Le corrieron a las balas, por supuesto, ¿no? El movimiento dadaísta o el movimiento Dada posee como característica principal la ruptura contra todo. Como ya hemos platicado, bueno, los manifiestos tienen que ver, sí, con alguna propuesta artística, pero también con una protesta. Y estos estaban realmente ofuscados ante todo el desastre de la Primera Guerra Mundial, ante todo el exterminio, y ellos decidieron que todo lo que se había escrito y hecho hasta sus días tenía que ser roto y reconstruido. Y entonces, pues digamos que rompen un plato y toman estos pedacitos y se dedican a hacer toda la contramanifestación de lo que los llevó o nos llevó como humanidad a la Primera Guerra Mundial. Y entonces dicen, si eso no sirvió, yo les voy a decir. Y entonces hacen una mezcolanza muy interesante en donde ya no se usan los signos de puntuación, donde se mezclan símbolos matemáticos con letras, con símbolos musicales, y por supuesto que aquí hubo un maridaje muy especial entre Tristan Tzara y artistas como Hugo Ball, Hans Arp, que aunque ellos tenían también sus propias ideas, ellos se reunieron para decir, estoy en contra de todos los sistemas, y el sistema más aceptable es aquel que no tiene en principio ningún principio. A ver quién entiende eso. Pues de eso les quería hablar, de este movimiento dadaísta y de todos los métodos contrasistémicos que utilizaron para producir belleza, para producir arte, algunos de ellos verdaderamente incomprensibles, como sus actuaciones teatrales o como los conciertos en donde de repente convocaban a esta sala de conciertos en un piano de cola grandotote, llegaba el maestro vestido de frac, se sentaba, tocaba el do central y todos aplaudían, porque eso era un concierto Dada. Pues bueno, Tristan Tzara escribió nada más 7 movimientos Dada y 7 manifiestos. Y la verdad es que aquí iban contra la antifilosofía, el antiarte y sobre todo contra el amor que es débil y el amor de sabor amargo. Nos gustaría leer a los dadaístas porque vaya que tenían en esta contracultura algo que decir, porque lo que estaban viendo claramente no les gustaba nada. Conversaciones. Muy bien, mis estimados Ceci, Raúl, ¿cómo empezamos a manifestar este conversatorio sobre manifiestos? Híjole, yo creo que tenemos muchísimo material, como ya anticipábamos, tenemos manifiestos políticos, por ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos es un gran documento en donde pues, nos habla de lo que es el alma de esta nación que ha sido catalogada como la más poderosa del mundo, qué es lo que les da cohesión a los norteamericanos. Y del otro lado tenemos el manifiesto comunista, que es también un manifiesto político, pero también es un manifiesto económico. Hay un montón, y también filosófico, ya sé que me ibas a regañar, porque yo sé que Marx y Engels, bueno, tuvieron mucho que decir, además de oferta y demanda. Pues ustedes díganme, ¿por dónde nos vamos?
No, Pues pues platiquemos de los dos, exactamente. exacto, ya te metiste en temas políticos y es importante porque, fíjate, estamos hablando de, por un lado, Estados Unidos, ya lo tocaremos ahorita en su momento, el país probablemente más capitalista del mundo, pero vamos a hablar en la contraparte de los manifiestos comunistas, precisamente. Por eso me gusta que hayas tocado ese tema. Yo me quedé, de hecho, ahí en el tintero en la primera parte de este programa que hablaba precisamente de la libertad. ¿No? Probablemente el regalo más preciado que tenemos, bueno, el regalo más preciado es la vida por sí mismo, ¿no? Pero ya teniendo vida misma, yo creo que todos lo que buscamos como la primicia de nuestro andar por esta tierra es precisamente la libertad, ser libres. Y creo yo que por eso este manifiesto que representa la independencia o la separación de Estados Unidos como colonia de los británicos es fundamental porque va a ser el inicio de una cadena de efecto dominó que se va a desencadenar por el resto del continente americano, ¿no? Ya lo haremos nosotros con los españoles más adelante y de ahí para abajo al sur, pues seguirá ocurriendo este efecto. Entonces, muy importante, las razones de este manifiesto, imagínate qué importante, no nada más es declararte la guerra a ti, Gran Bretaña, porque estoy harto de todo y nos vamos al punto bélico. No, 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 te estoy manifestando mis razones, mis argumentos. Yo que soy pro argumentos, ¿no? Te estoy manifestando mis argumentos de por qué nos queremos separar, por qué queremos nuestra libertad, por qué queremos la independencia y iniciar nosotros precisamente con este nuevo rumbo. No sabemos hacia dónde vamos, somos nuevos en esto, pero sabemos que lo queremos, ¿no? Entonces, este manifiesto histórico, incluso Juan Carlos lo dijo hace rato, repercute también a partir de los franceses, ¿no? Particularmente en Europa, yo creo que es donde más trasciende también. Entonces, es muy importante como seres humanos, como sociedad, entender el parteaguas que representa el manifiesto que declara precisamente la independencia de los Estados Unidos. Varias ideas en torno a la manifestación de independencia de Estados Unidos. A ver, sí hubo guerra de independencia, sí hubo batalla, pero fue bastante, bueno, en un comparativo histórico bastante ligera y termina con la Declaración de Independencia. Uno de los firmantes es Benjamin Franklin. Es uno de estos personajes que a mí me causan mucho amor y mucho odio. Benjamin Franklin, y esto lo digo en la tesis porque él usa una expresión que describe muy bien a Estados Unidos. Time is money. El tiempo es dinero y es de alguna manera la base de ese capitalismo al que hace referencia Raúl. Y está él, no es que lo diga el manifiesto, no dice que el tiempo sea dinero, pero una de sus cabecillas, uno de los que sustenta esa declaración de independencia es Benjamin Franklin, quien además fue precursor de la electricidad. Por eso es que mucho amor y mucho odio a un genio medio malicioso. Por otro lado, también mencionar que el primer documento histórico que se sube a Internet es la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Así comienza. Y bueno, la contraparte, para también dejarle a Ceci mover un poquito entre la izquierda y la derecha, el manifiesto comunista es una cosa tremendamente importante que no deja de ser raro cómo comienza el manifiesto. Un fantasma se mueve en Europa, el fantasma del comunismo. Es fuerte porque la relación de comunismo y fantasma es como se está metiendo pero no nos damos cuenta o ya está ahí presente y nos asusta o qué está pasando con el fantasma, ya nos dirá ahí Ceci también. Y quizá nada más hacer la difícil pero importante diferencia que hay entre el comunismo y el socialismo, donde el comunismo lo que está manifestando es cómo vamos a darle el poder a los que no tienen poder, como dice Antonio Gramsci, que será con inteligencia, pero es ese plan, esa estrategia para darle el poder a la gente, a darle el poder al pueblo. A diferencia quizá del socialismo, que sí es más esta dinámica abstracta de cómo llevar el gobierno, el manifiesto es cómo vamos a darle el poder al pueblo. Y sobre todo, bueno, yo creo que el manifiesto comunista es de los más famosos y de los menos leídos. Generalmente muchas personas se declararán pro Marx, pro Engels, sin haber pasado jamás los ojos por las ideas de Karl Marx o de Federico Engels.
Yo no estoy de acuerdo con las ideas de Marx, lo saben mis alumnos. Sin embargo, hay algo muy rescatable y es, si nosotros comparamos el manifiesto que tiene Adam Smith y la mano invisible, ellos lo que tienen es una visión sumamente conservadora de cómo si yo hago la mejor versión de mí misma, decía Adam Smith, y todos piensan igual que yo, tendremos una sociedad gloriosa que por fuerza el mercado le va a dar la razón. Y en el comunismo no. En el comunismo nos están diciendo que tenemos que tener un sistema político en donde tengamos una organización socioeconómica caracterizada por la propiedad común. Entonces, mi teléfono es de todos, pero mi casa es de todos y todo es de todos. Entonces, la fuerza al proletariado en donde la fuerza de producción y los medios de producción ya no le tienen que pertenecer a cierta cúpula, sino que tiene que ser para quien los trabaja. Y todo esto, cómo después viene repercutiendo hacia no solamente Europa, sino América, porque Emiliano Zapata estuvo muy imbuido en todas estas ideas. Si el proletariado tendría que ser el dueño de los medios de producción, la tierra es de quien la trabaja y entonces la tierra tendría que ser de los campesinos y viene todo el movimiento ejidal en México. Entonces, sí, digamos que estamos hablando de dos visiones totalmente diferentes del mundo, en donde unos somos comunidad y en otros como individuo tendríamos que haber llegado al mismo lugar, que es pues una distribución de la riqueza más pareja, y en ninguno de los casos se dio. Sí, te escuchaba, Ceci, y me hacías transportarme a escenas de Doctor Zhivago, ¿no? Precisamente, de cómo se vive. Aparte, es que mucha gente hasta la fecha, probablemente más jóvenes todavía, qué bueno que Juan Carlos lo explicó muy claramente y ahorita tú le diste continuidad para entender las diferencias entre el comunismo y el socialismo, ¿no? Y tienes que adentrarte. ¿Cuántas veces no escuchas, yo soy antimarxista, yo soy marxista? ¿Pero por qué? Y ya cuando profundizan te das cuenta que tienen poca idea sobre el tema. Entonces, me gusta mucho cómo lo explican ustedes dos y de aquí le doy continuidad yo también a lo que tú decías. ¿Cómo un manifiesto, cómo una ideología, cómo una base de argumentación puede hacer eco en todos los rincones del mundo? Tú lo trasladaste precisamente ahorita a nuestro país, a Emiliano Zapata y el famoso, la tierra es de quien la trabaja, ¿no? Y se te mete esa idea y ahora sácala, a ver, ¿eh? A ver ahora cómo se las quitas de la cabeza, tanto así que el movimiento zapatista pues sigue vigente, ¿no? Sigue vivo, ¿no? Esa es una realidad. Por el otro lado, me iba a ir de nuevo a lo que comentaba yo hace rato de las diferencias, ¿no? El país más capitalista como es Estados Unidos, el más progresista, si así ellos se quieren llamar, y por el otro lado, estas bases de Engels y de Marx, ¿no? Del comunismo. ¿Cómo una ideología puede tener tanta fortaleza? O en este caso, ¿cómo a partir de un manifiesto estos ecos pueden empezar a volver loco al otro? ¿A qué me refiero? Pienso en el macartismo, ¿no? En esta cacería de brujas, porque en Estados Unidos, ¿cómo íbamos a tener personas con ese pensamiento, con todas esas ideologías y argumentaciones, sobre todo en el campo, y a nosotros, Juan Carlos y yo como comunicólogos, ¿no? Un campo que nos interesa mucho como puede ser el cine, como puede ser las películas, los guiones, y que todo parte además de un libro, precisamente, que es lo que a todos nosotros nos gusta. Y entonces empieza una cacería de brujas. El propio Charles Chaplin, fue uno de los más perseguidos, un británico viviendo en Estados Unidos, el genio más grande, precisamente, yo creo que, hablando de un modo universal que ha habido en el cine, que era escritor, guionista, compositor, actor, que pasó del cine mudo al cine sonoro. Vaya, ¿cómo puede hacer tanto eco un manifiesto, repercutir y entonces empezar una cacería, ¿no? Empezar una lucha que nos ha llevado a la Guerra Fría, que nos ha llevado a una situación que no, parece que nunca va a haber un equilibrio perfectamente balanceado ni una paz en este sentido. Entonces, son dos temas con los que creo que empezamos muy bien el programa, ¿no? El manifiesto comunista, la declaración de independencia, y yo creo que le dejo a Juan Carlos algo que dijo, ya lo abordaré más adelante, el manifiesto futurista.
Precisamente íbamos a dejar la política ya atrás, quizás solo recomendar leer a John Locke, que sería uno de los padres ideológicos de la propiedad privada, muy interesante. Y si nos ayuda producción, sería interesante saber si el Dogma 95 en cine fue manifiesto o no, porque es una manera específica de hacer cine, ahora que platicaba Raúl. Pero vamos a adentrarnos a el aspecto del arte, precisamente el manifiesto futurista. Déjenme citar a Marinetti que dice, un automóvil rugiente que parece correr sobre la metralla es más bello que la victoria de Samotracia. Es impresionante cómo comienza esto. Estos futuristas son jóvenes que hacia 1909 estarán entre los 20 y los 30 años, que aman la velocidad, que aman la guerra, que ven en esto como el gran futuro, aman la mecánica, los robots. Por eso es que algo que parece una ametralladora y que corre así de rápido puede ser más bello incluso que la victoria de Samotracia. Y un poquito para también que vaya, no cancelar mi intervención, pero justo el manifiesto se da en 1909, pero, y aquí lo tengo y esto lo sé porque precisamente es parte del material que trabajé en la tesis, el manifiesto técnico de la literatura futurista en 1912. Y a ver, algunas ideas que vienen en este manifiesto futurista tienen que ver con algo que ya había dicho de alguna manera Ceci al inicio del programa. Por ejemplo, dice, es necesario destruir la sintaxis disponiendo los sustantivos al azar. Se debe usar el verbo en infinitivo para que se adapte al sustantivo y no lo someta al yo del escritor. Se debe abolir el adjetivo que tiene en sí mismo un carácter matizador, es incompatible con nuestra visión dinámica porque supone una pausa, una meditación. Esto es lo que están pensando los jóvenes italianos, abolir la puntuación, es necesario orquestar imágenes disponiendo según un máximo de desorden, y finaliza Marinetti diciendo, todos vosotros los que habéis amado y seguido hasta aquí, poetas futuristas, seréis como yo, frenéticos constructores de imágenes y valientes exploradores de analogías, imaginación sin hilos. Será necesario renunciar a ser comprendido. Ser comprendido no es necesario, dicen en el manifiesto futurista. Ceci, continúa, por favor. Pues imagínate nada más, o sea, como cualquiera que saque de contexto estas palabras del manifiesto futurista diría, es que eso no puede ser arte. Pero tenemos que entender perfectamente también en qué momento se dio el movimiento futurista y por qué van contracorriente. Y todo lo que vino después del movimiento futurista. Pienso, por ejemplo, en las escuelas de arte holandesas, en el Dijkstil, que tiene que ver también, después estará muy unido con Bauhaus. Y cuando uno ve, por ejemplo, las torres de Tlatelolco, uno diría, ¿cómo puedes pensar que eso fue arte? Bueno, pues sí, claro que sí, porque Mies van der Rohe, con Piet Mondrian, Theo Desborg, todos ellos lo que estaban tratando era de quitarle tanta floritura, tanto adjetivo, tanto adorno y dejar las cosas mucho más sencillas, mucho más simples. Y en este manifiesto que en español se conoce como neoclasista, me gusta mucho porque también tiene una revista en donde no solamente se publica las reglas del juego, sino que van publicando también toda la producción y ellos tienen cosas padrísimas como sí poemas, como novelas, como cuentos, pintura, por supuesto, pero también tienen cubiertos, tienen muebles, tienen cosas muy simpáticas y este movimiento que empieza en 1917 va a ir progresando hasta Bauhaus y Bauhaus va a trascender después la Primera Guerra Mundial y luego será muy atacado por el nazismo y tendrán que huir a Nueva York, que por eso también, bueno, Nueva York se convirtió en un polo de
pues de refugio y de mucho artista y de mucha manifestación artística, pero todos ellos que tienen que ver con contrastes de colores, con figuras geométricas, todos esos cuadros entre rojos y azules, y luego llegaremos también a las manifestaciones de Rothko en donde tenemos cuadros de un solo color. Bueno, nos queda muy poco tiempo, entonces yo rápido resumiría lo que acaba de platicarnos Ceci, ¿no? El manifiesto neoplasticista. Yo diría que menos es más, ¿no? Es algo que se está utilizando mucho hoy en día, regresar a lo básico y partir de ahí de la belleza. Y del que no podemos olvidarnos es precisamente del manifiesto surrealista, que obviamente empieza con André Breton, pero, y ya nos platicabas Ceci al principio de este programa, ¿no? Después las diferencias que hay entre Salvador Dalí y el propio Breton, pero cuando hablamos de pintura tenemos que mencionar, yo creo que el surrealista más destacado, o al menos el de mi gusto particular, es el propio Salvador Dalí. Y de Salvador Dalí entonces te vas a otra fusión, de nuevo con la parte cinematográfica, que es Luis Buñuel. Luis Buñuel, que triunfó en España, luego se olvidan de él, viene a México cuando decían que estaba acabado y de pronto nos da obras como Los Olvidados, ¿no? O El Perro Andaluz, que es prácticamente una pintura de Dalí en movimiento. Entonces, el manifiesto surrealista es prácticamente el libre pensamiento. Olvídate de la razón y pon lo que tú quieras, lo que traigas adentro, exprésalo en donde mejor te parezca, ¿no? Donde tengas tus principales habilidades. Te dejo, Juan Carlos. Hay unas galletas que se llaman Bretón. Nada más surrealista que comer galletas Bretón, pienso yo. Bien, pues vamos a ir a nuestras recomendaciones. Comienzo yo. Quisiera hacer alusión a dos manifiestos mucho más recientes. Estamos hablando primero del manifiesto contra el trabajo. Este manifiesto lo escribió el grupo Crisis en Alemania en 1989. Es curioso que fue también el momento en que cae el muro de Berlín. Lean el manifiesto contra el trabajo. Y por otro lado, que lo enseño también a mis alumnos, el manifiesto Una Bomber, escrito curiosamente el 19 de septiembre Wow. de 1995 para hacer cimbrar la tierra. El manifiesto fue publicado por los principales periódicos en Estados Unidos principalmente. Y él es un manifiesto de Todor Kaczynski que se va en contra de la maquinización y el trabajo. Al respecto hay una serie, me parece de la BBC o de Discovery, no estoy muy seguro, que se llama Manhunt de una Bomber. Búsquenlo, está de hecho en Netflix, no se van a arrepentir porque además hay mucho de literatura y manejo del lenguaje en el descubrimiento de quién era la persona detrás del manifiesto Una Bomber. Si se quieren divertir, yo lo que les recomiendo es que lean el manifiesto paranoico crítico que escribió Salvador Dalí, que son las instrucciones de cómo pintar un cuadro. Y bueno, pues yo miré con un manifiesto que tocamos hoy, el punto que es el comunista, sobre todo en mi interés de que la gente entienda muy bien todas las diferencias, ¿no? Entre las máximas corrientes políticas, económicas, sociales que tenemos. Entonces lean el manifiesto comunista para entender muchas cosas de nuestra historia. Manifiesto que quiero más tiempo de programa, pero vamos a despedirlo, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se pierdan el ultimátum, porque en el ultimátum vamos a tener una receta muy interesante que van a escuchar. Le agradezco a Alejandro Guarín por ayudarme a hacer el guión. Los esperamos la próxima semana. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Siempre es un gusto llevar a cabo este programa. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Soy Raúl Sanz. Agradezco a Valeria Martínez, a Inés Rendón que hacen esto posible, a todo el equipo de Por Escrito. Un servidor, Juan Carlos Padilla, se despide. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Ultimátum. Coja un periódico, coja unas tijeras. Escoge en el periódico un artículo de longitud que cuenta darle a su poema. Recorte el artículo. Recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítela suavemente. Saque cada uno de los recortes uno tras otro. Copie concienzudamente en el orden que hayan salido de la bolsa. El poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprenda del vulgo. Para hacer un poema dadaísta, de Tristán Tzara.